Buenos días, sean bienvenidos a el canal de YouTube, en donde hoy vamos a estar presentando y trabajando sobre las bases de datos y un proyecto que realicé de base de datos. Para empezar este proyecto de la realización de una base de datos, mi objetivo principal era actualizar o crear un inventario de computadoras acerca de una empresa. Esta empresa a la que yo estaba trabajando realizó o tenía un inventario llevado en Excel. Este inventario lo que ordenaba era la cantidad de equipos y los componentes de ese equipo por salón. Entonces, como en la empresa existen 4 salones identificados como Web, Atlantis, Matrix, Enterprise, y cada de ese salón tenía una capacidad de a lo mejor 20 computadoras, el Atlantis tenía unas 10 computadoras, y así sucesivamente, ellos llevaban un registro de los siguientes campos, como lo eran los componentes, que si el case, que si el mouse, el teclado, el monitor, el serial de ese monitor, disco capacidad, memoria RAM y CPU. Estos eran los datos que ellos llevaban hasta el momento. Mi objetivo era realizar una base de datos mucho más óptima a través de la herramienta y el manejador de Microsoft SQL. De Microsoft SQL Server, me planteé realizar la base de datos que se puede realizar a través de códigos de programación o lenguajes de programación que utiliza este manejador. Para comenzar a realizar esta base de datos, para mí era muy importante definir las entidades. Como podemos ver, creé 4 entidades. Mi entidad principal siempre fue la de salones. Al crear esta tabla, tenemos que agregar, por supuesto, el ID salón que va a representar cada uno de los salones que estén dentro de esta tabla. Después, como campo, pude agregar el campo nombre de salón y la cantidad de puestos para que me represente cuál va a ser el nombre de los salones que se creen en esta tabla y la cantidad de puestos que va a tener cada uno de esos salones. Como segunda tabla, creé la tabla equipos, que va a almacenar la información acerca de cada una de las PC o computadoras que están dentro de estos salones. Por supuesto, ella iba a tener su ID equipo como clave principal y iba a estar directamente relacionada con el ID salón a través de la clave foránea. Otro de los campos de los equipos era el nombre del equipo, debido a que aquí en la empresa se utiliza mucho la identificación de las computadoras por nombre, dependiendo del salón a la que estén destinadas. Si volvemos un momento al Excel, podemos ver que aquí estaban los componentes que tenía cada una de esas computadoras. Entonces, en el desarrollo de esos componentes fue mejor, o una de las mejores ideas fue dividir los componentes en 2 tablas. La tabla componente que iba a tener los ID de componentes como campo y el nombre de cada uno de los componentes, como podemos ver aquí en la tabla de Excel. Y por supuesto tuvimos que crear, o se tuvo que crear, otra tabla llamada tipo componente, debido a que esta era la que iba a tener como tal los datos y la descripción de cada uno de los componentes. Al finalizar, mi esquema de la base de datos se podría ver de la manera como lo estamos viendo aquí en pantalla, donde salones iba a ser una de las claves principales que le da o alimenta tanto a equipos como a tipo de componente y a los componentes como tal. Y estas eran las relaciones que se creaban. Ahora, a través de una query, vamos a ver cómo quedó distribuido cada uno de estos salones. Aquí lo podemos visualizar mejor. Entonces, con el comando select asterisco from, yo puedo ver cada una de las tablas y los datos que tiene cada uno de sus campos. Vamos a ver primero lo que sería select from salones para saber qué contiene esta tabla salones. Esta tabla salones iba a contener, como habíamos dicho, el ID salón, que en este caso como hay 4 salones, los ID van del 1 al 4, el nombre del salón
que, como podemos ver, tenemos Web, Matrix, Atlantis, Enterprise, como habíamos visto en la base de datos o en el Excel que manejaba la empresa. Y ahora sí, de manera muy importante y especificada, la cantidad de puestos. Especificada ¿por qué? Porque aquí en el Excel ellos no manejaban, por ejemplo, el Salón Atlantis, si había hasta 10 máquinas o más. De hecho, tenían creado estos campos nulos y que son innecesarios y no optimizan para nada nuestra base de datos. Una vez tenemos analizado lo que sería la tabla salón, podríamos seguir con la tabla equipos. La tabla equipos iba a ser la tabla que nos va a identificar el nombre del equipo, el ID del equipo y por supuesto el ID del salón a donde pertenece el equipo. Entonces vamos a establecer aquí una consulta que nos junte los salones y los equipos. ¿Por qué? Porque como podemos ver en pantalla, el ID del salón 1 corresponde al nombre web y tiene una cantidad de puestos de 20. Si nosotros nos vamos a la consulta que acabamos de realizar aquí arriba, podemos encontrar el ID del equipo, que va a ser el identificador de cada uno de los equipos que componen este salón. El ID salón, que se repite una cantidad de 20 veces porque hay 20 puestos en ese salón. Y el nombre con el que vamos a especificar cada una de las máquinas que están en ese salón, que como podemos ver van del web-01 hasta el web-20, estableciendo una normativa. Claro, esto lo podemos manejar, y aquí vamos a ampliar un poco, por cada uno de los salones. Por ejemplo, aquí está con el ID 21 del equipo que pertenece a el salón 2, que como podemos ver aquí abajo, el salón 2 sería el salón Matrix, que tiene 20 puestos y que cada uno de esos puestos iba a estar relacionado de manera con el ID más bien del salón y con su nombre específicamente. Y bueno, lo mismo con los otros salones que en este caso tenían una cantidad menor de equipos. Ahora vamos a ver las tablas componentes y tipo componente. Estas fueron de las tablas que más trabajo me dio realizar porque había que identificar una cantidad de 7 tipos diferentes de componentes. Y se podría crear 7 tablas, que de hecho fue una de las propuestas que yo hice en un momento. Pero al realizar 7 tablas tendríamos una cantidad absurda de tablas en donde no se busca la manera más eficiente de realizar esta base de datos y que podría generarnos problemas en algún futuro. Por lo cual lo mejor fue realizar 2 tablas. En la tabla componentes podemos ver los nombres de los componentes que teníamos ya ubicados en el Excel anteriormente y el ID que va asociado directamente a cada uno de esos componentes. Entonces, podemos ver acá de manera muy sencilla. El ID 1, en el caso de los ID componentes, va a pertenecer a los keys, el 2 a los mouse, el 3 al teclado, el 4 al monitor, el 5 al disco, el 6 a la RAM y el 7 al CPU. ¿Cómo iba a estar esto asociado a cada uno de los salones y de los equipos? De la siguiente manera. Volvemos un momento al diagrama y en el diagrama podemos ver qué tipo componente está asociado directamente al ID equipo, que el ID equipo está relacionado al ID salón y el ID tipo componente está relacionado a los componentes. Ahora vamos a ver eso de mejor manera. En tipo componente lo que nosotros realizamos fue identificar cada uno de esos componentes. Entonces vamos a establecer aquí 2 consultas para ir manejando de manera efectiva lo que les quiero hacer entender acerca de los datos. Aquí tenemos seleccionada la tabla componentes y aquí tenemos seleccionada la tabla tipo componente. El ID 1 representa los keys que puede tener una computadora. En este caso, la descripción de ese case, que sería la marca, es genérica. En el caso de el equipo con ID 1.
Aquí también tenemos campos como la capacidad, el serial. Ya vamos a ver más adelante por qué. Tanto case como mouse como teclado nada más representan una descripción que sería la del fabricante. Pero cuando vamos a el ID componente monitor encontramos a ver que puede tener otros campos. Y aquí lo vamos a ver de mejor manera. Una vez se llega a los monitores, que nos lo representa aquí el ID4, encontramos que está la marca Samsung asociada y un serial que va a representar a cada uno de los monitores y específicamente al monitor del equipo 1. Equipo 1 que está asociado también al salón 1. Ya eso lo vamos a ver de manera gráfica más adelante. Si seguimos, encontramos la descripción de los componentes con ID5, que como vemos aquí en la tabla, componente de ID5 sería los discos duros. Como en ese salón está normalizado, o sea, todos los equipos, los 20 equipos, tienen el mismo disco duro con la misma capacidad, encontramos que se repite exactamente los datos. Pero esto puede variar como vamos a ver más adelante. En el caso del componente 6 encontramos lo que sería la memoria RAM. Memoria RAM que aquí en este caso no está normalizada en los salones de la empresa y que sí tiene diferentes tipos de fabricantes. Por ejemplo, Keystone, Corsair y diferentes tipos de capacidad. Yendo de los 16, 32 y normalmente en el salón 1 se encuentran de 16 a 32 GB. Por último, el séptimo componente sería el CPU o procesador que contiene esa computadora, en el cual nos muestra la descripción, el fabricante y la generación o el tipo de procesador. Aquí por ejemplo tenemos Intel i5 y una de las cosas que se podría agregar a esta tabla sería la generación de este procesador, yendo por ejemplo un Intel i5 de tercera o décima generación. Al igual encontramos otro fabricante como es el AMD. Aquí corremos un poco la descripción y completamos el código de ese equipo. Ahora, una vez creada la base de datos en SQL Server, nos encontramos con que puede ser difícil cuando tiene una cantidad grande de datos. De hecho, la tabla tipo componente va a tener más de 249 columnas llenas de datos. Nos encontramos con esta problemática en la que puede ser difícil ver o tener claro los datos y cuando se vayan a trabajar en ellos es un poco más difícil. Para eso es muy importante conocer o utilizar otra herramienta de Microsoft desarrollada precisamente para el modelado de datos. Y utilizamos en este caso la herramienta llamada Power BI. Power BI es, como había dicho anteriormente, una herramienta de Microsoft especializada en el modelaje de las bases de datos. Una vez tenemos realizada nuestra base de datos en SQL Server, lo que vamos a hacer en el Power BI es traernos o importar los datos que ya habíamos planteado en el SQL Server. ¿Cómo lo hacemos? De manera muy sencilla. Aplicamos aquí en el inicio SQL Server y nos va a pedir diferentes datos. En este caso nos pide el nombre del servidor y el nombre de manera opcional de la base de datos. Eso lo podemos encontrar acá. Aquí tenemos el nombre del servidor, que es Smart Working, y el nombre de la base de datos que estamos seleccionando, que en este caso es IMCOM, de inventario computación. Nos vamos para acá y esos datos los rellenamos. Smart Working. Bueno, no importa si lo escriben de mayúsculas, minúsculas, lo importante es que contenga la misma información del servidor. Y aquí, de manera opcional, directamente para que vaya a la tabla, el nombre de lo que sería la base de datos. Aceptamos y ella inmediatamente va a buscar en sus archivos de SQL Server
la base de datos que nosotros estamos seleccionando. Y aquí ya de una vez nos trae las tablas. Vemos que están las tablas, por ejemplo, salones. Aquí nos muestra una vista preliminar de esa tabla. También tenemos la tabla equipos, tenemos la tabla componentes y tenemos la tabla tipo componente. Aquí nos muestra el diagrama, pero este lo toma como una tabla vacía, así que nosotros nada más nos vamos a quedar con las tablas que nosotros hemos creado y que están llenas de datos. Luego de eso, a través de transformar datos, accedemos a el Power BI. Yo no lo voy a realizar debido a que ya en una página anterior ya tengo cargados los datos. Entonces, ¿cuál es la utilidad de Power BI? Como podemos ver, nos va a servir para realizar consultas completas de todos los datos que ahí tenemos. Y vamos a verlo de una manera gráfica acá. Tenemos, en este caso, los nombres del salón en una tabla que podemos seleccionar. Vamos a seleccionar en este caso el salón web. El salón web nos va a traer, como podemos ver en la tabla acá, el completo. Esto lo podemos alargar un poco más aquí a través de esto. El completo o la mayoría de los salones, aquí si bajamos vemos completamente todos los salones, de los equipos más bien, que comprenden el salón web. Si seleccionamos uno de esos equipos, nos va a mostrar en la siguiente tabla los componentes que hemos venido trabajando. Entonces, esta herramienta es muy útil porque nos va a permitir seleccionar individualmente cada uno de los equipos del salón, o podemos seleccionar también, ¿por qué no?, varios equipos a la vez, porque nos muestra los datos duplicados del 6 y del 11 en este caso. Vamos a deseleccionar todo. Si queremos ver de manera completa todo el salón, nos puede crear hasta un gráfico en el que nos muestre salón por salón. Aquí, por ejemplo, vamos a actualizar esta tabla y vamos a seleccionar aquí control, 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 y podemos ver que nos muestra la cantidad de equipos que tienen cada uno de estos salones. Y bueno, esta herramienta es muy importante precisamente para nosotros obtener la información específica de cada uno de los equipos. Por ejemplo, aquí del salón Atlantis nosotros podemos saber el case, el CPU, el disco, el monitor, la memoria RAM, el teclado y todo a través de la tabla y el filtrado de datos. También podemos generar, como hemos visto aquí, gráficos que pueden ser gráficos circulares o gráficos de barras. Entonces, este fue el desarrollo que yo hice de la base de datos, en donde trabajamos a partir de un Excel básico que no tenía ningún tipo de tabla. Esta tabla también fue creada por mí. Lo transformamos estas tablas, que también se pueden trabajar en el SQL, porque estos datos en tablas, ya esto es una tabla acá, nosotros lo podemos exportar directamente a el SQL Server. Aquí creamos sus tablas, y estas tablas, lo importante es la relación que existe entre cada uno. Como se hizo en el Power BI, también se pueden crear estas consultas en lo que sería nuestro SQL Server, pero aquí lo podemos ver de una manera más gráfica. Nos dice la cantidad de equipos, nos dice, podemos seleccionar un salón en específico, y por supuesto, bueno, filtramos de una manera más sencilla, más visual, un poco más entretenida para mostrar resultados. Fíjense como aquí ya de una vez él se adapta a todos los equipos que están en este caso de ese salón. Perfecto, entonces vamos a quitar acá la consulta, vamos a dejar todo así como lo habíamos trabajado. Aquí marca en blanco porque claramente no estamos seleccionando ningún salón. Vamos a marcar todo completo aquí. Perfecto. Una cosa que es importante destacar es que los cambios que sufra esta base de datos en
SQL Server van a verse directamente relacionados en lo que sería Power BI, pero no viceversa. ¿Cómo así? De manera muy sencilla, Power BI solo sirve para el modelado de datos. No funcionaría como creador de base de datos, o no se puede transformar de alguna manera los datos que están acá. Para que un cambio sea definitivo, tiene que realizarse en el SQL Server. Los cambios que se hagan acá de los datos no van a ser modificados en el SQL Server. Entonces, bueno, este fue mi proyecto de inventario, que la verdad se manejó en 3 diferentes áreas, como podemos ser la ofimática, el manejador de base de datos SQL y el modelador de datos o de base de datos Power BI. Entonces espero que haya sido de su agrado. Cualquier consulta o comentario que quieran dejar lo puedo responder en la caja de comentarios. Así que nada, hasta la próxima y seguiremos subiendo videos acerca de base de datos y de cómo fue la relación de cada una de estas bases de datos, o cómo empezar a trabajar en el manejador SQL Server y Power BI.